Sobre el derecho laboral. Derecho laboral. Relación jurídica que existe entre el patrón y el trabajador. Esa podría ser su formal definición. Fuentes del derecho de trabajo. Fuentes reales o de producción o fuentes formales o de conocimiento. Fuentes reales o de producción. Son acontecimientos sociales que propician el proceso legislativo entre el Estado y la sociedad, órganos que determinan la creación de las normas de trabajo. La función del Estado corresponde a los tres poderes: legislativo, que crea las leyes; el ejecutivo, que crea y emite las disposiciones; y el judicial. Este se suma mediante la jurisprudencia aplicada en la Junta de Conciliación y Arbitraje. La función de la sociedad corresponde a dos vertientes. La primera es a través de las manifestaciones de los grupos sociales. El segundo es a través de organizaciones sociales especializadas y conocidos como sindicatos. Fuentes formales o de conocimientos. Son las formas obligadas y predeterminadas que deben adquirir reglas de conducta para imponerse mediante el poder coactivo del Estado. Estas fuentes del derecho laboral son la Constitución, ley, costumbre, principios generales del derecho, el derecho internacional, el contrato colectivo, reglamento interior, la jurisprudencia, la doctrina y equidad. Con respecto a la Constitución, es la fuente primaria del derecho laboral, es la ley suprema nacional. La ley es el cuerpo jurídico de las relaciones obrero-patronal. La costumbre, mientras se integraba el derecho del trabajo, se recurría a la costumbre como fuente creadora del derecho. Es una repetición uniforme de la práctica. Los principios del derecho son interpretaciones derivadas de la Constitución que pueden ser de carácter supletorio en caso de que existan lagunas en la ley. El derecho internacional se representa entre los tratados bilaterales entre país y país y los convenios internacionales del trabajo que existen. El contrato colectivo es la fuente más usual después de la ley. El colectivo porque interviene sindicato, obrero, patronal y empresa. El reglamento de trabajo es una fuente normativa para las relaciones obrero-patronales, con normas de ley. La jurisprudencia son un conjunto de resoluciones reiteradas y dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Doctrina es una expresión clara, concreta y fundamentada de quienes han hecho del estudio del derecho una profesión. Y la equidad, modo de dictar resoluciones judiciales y administrativas aplicando con justicia a la ley. Historia del derecho del trabajo en México. En la Revolución de 1810, cuando Victoriano Huerta abandonó el poder dejándolo en manos de los revolucionarios, hubo un movimiento legislativo en los estados con el objeto de dotar los derechos fundamentales a los trabajadores, como por ejemplo la jornada de 9 horas, el salario mínimo, el descanso semanal y la prohibición de trabajo a los menores de 9 años, entre otras cosas. Luego fueron las leyes indias, que era una recopilación legislativa puesta en vigor por Carlos II, rey de España, en 1680, donde prohibían la esclavitud, reconocían la libertad del trabajo, jornadas de 8 horas, descanso dominical, prohibían trabajo a menores de 18 años y durante el embarazo salario en dinero. Tenemos también por otra parte la Constitución de 1917, donde en el artículo 123 la convierte en la primera constitución de contenido social. La Ley Federal del Trabajo de 1931 desglosa los principios constitucionales y ha tenido formas en 1933, en 1936, 1941 y 1944. La Ley Federal del Trabajo de 1970 contiene 1010 artículos, presenta avances de la legislación anterior, más modernos que rigen una sociedad más evolucionada, siguiendo habiendo reformas. Las ramas del derecho que se relacionan con el derecho laboral son las siguientes. Es el derecho constitucional, es administrativo, el económico, el de seguridad social, el bancario, el fiscal, el derecho penal, el procesal, el derecho internacional e incluso el mercantil. El derecho laboral, como todas las ramas del derecho, no puede permanecer aislado, sino que conserva su autonomía y mantiene ligas de contacto con las disciplinas jurídico-sociales y económicas.